Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, haz que la conozcamos según el mismo Espíritu y que nos gocemos con sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Bien. Nos ocupa ya el tema 9 y se va a trabajar la parábola del sembrador y los frutos del reino, porque se va a ligar pues esta comparación, esta analogía que Jesús hace hablando de un sembrador que tira la semilla. Y como esta semilla pues va a dar fruto dependiendo del tipo de terreno. Como es una parábola, es un mashal, va a tratar de indicarnos que el sembrador es Cristo y que su palabra, la palabra viva de Dios, es la semilla. Hay que entender, ¿verdad?, que cuando una palabra, la palabra de una persona nos atrae, siembra en nuestros corazones inquietudes. ¿Quién no va a recordar el día en que conoció a la persona amada y las palabras que le dijo fueron palabras que cambiaron el rumbo de su vida? Eso que pasa en lo humano debiera pasar también en lo divino humano, que habiendo oído la palabra viviente de Dios, uno sea capaz pues, de darle respuesta. Es lo que nos pide el Santo Padre para este próximo domingo, que celebraremos el Domingo de la Palabra de Dios, que es esta semilla eterna que cae en el corazón del hombre. Y dependiendo del tipo de terreno, así dará su fruto. Así que si una semilla es sembrada en buena tierra, llegará a ser una hermosa planta y crecerá inevitablemente. Dependiendo pues de la buena tierra. Eso es lo que buscaría Jesús, es eso, que seamos buena tierra. El enlace siempre tiene que ver con el tema anterior que vimos, su crecimiento, el reino de Dios, su crecimiento, que es un crecimiento invisible. La parábola del sembrador es otra referencia al modo como crece el reino y los frutos que se esperan de este crecimiento. El tema será organizado como un taller en el que podamos obtener por algunas pistas las enseñanzas, compromisos que surgen de la parábola. El objetivo, pues ciertamente, es descubrir en el mensaje de la parábola del sembrador que los frutos del anuncio y experiencia del reino nacen de la disposición y acciones humanas. Por lo tanto, actualizar y confortar el contenido de la parábola del sembrador con los frutos y las dificultades en nuestro apostolado. En síntesis, vamos a organizar aquí un poco la reflexión, ¿verdad?, que tenemos en la presentación. El centro es esta parábola. No olvidemos que es un mashal, es decir, parecido a, semejante a. No es una semilla propiamente dicha, pero pensemos en lo que va a significar. Primero, esta parábola está dirigida a la multitud, pero está dirigida en particular a los discípulos. Esta parábola tiene su lectura activa en Mateo 13, 1 al 9, y Mateo 13, 18 al 30. Luego, pues en esta lectura activa observaremos detalles, completamos tablas, revisamos pistas de interpretación
Y vemos el contexto, los frutos esperados, la finalidad y el mensaje. Eso es lo que pretende, pues, seguir esta lectura activa. ¿Qué es una lección? Pues es una lección, porque tenemos aquí la lectura de la palabra que va a iluminar, luego nos manda a la meditación. ¿Qué me dice el texto? ¿O qué dice el texto? Entonces vamos a analizar, vamos a identificarnos como terrenos, identificar los distractores, los frutos y distractores del apostolado y los obstáculos del apostolado. Pues buscamos ejemplos. En nuestro compromiso, pues habrá compromiso personal y compromiso grupal y finalmente la oración. Como ven, está bien organizado el material, ustedes lo tienen en sus manuales y es importante pues para que cuando hagan una reunión pues y quieren hacerlo tipo lección, sepan seguir este esquema. Me parece que es el número 7 allá en el manual 1 para el facilitador, donde le plantea cómo los modos, las formas de acercarse en la presentación de los contenidos, que lo puede hacer a través de una lección. Y en este caso, el manual contiene una lección. El texto príncipe es este. Siguiendo con las intenciones de lo que el Papa Francisco ha insistido en la cartita que escribió el año pasado sobre el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios. Ahí insiste el Papa que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Es nuestro texto oficial que hemos mantenido en el grupo de Emaús. Es decir, Jesús dice, habló con los discípulos y les abrió la inteligencia, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Teniendo ese pasaje bíblico de fondo, entramos al texto de Mateo 13, 1 al 9, que tiene aquí usted al frente, en el que dice, aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que se subía a una barca y se sentó. Mientras la gente se quedaba de pie a la orilla, y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Decía, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron al borde del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol, se marchitó la planta y se secó porque no tenía raíz. Otras cayeron entre la maleza, y cuando la maleza creció, las ahogó. Finalmente otras semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un grano dio 100, otro 60, otro 30. Y cierra, el que tenga oídos, que oiga. En la parte de abajo se colocan en sus manuales, como también aquí en la presentación, otros textos. Mateo 13, 18 al 23 para la explicación. Marcos 4, 1 al 9, 4, 13 al 20 y Lucas 8, 4, 11 al 15. Importante entonces hacer lectura en la clave de este domingo que viene, en la clave de ser oyentes de la palabra. Por eso dice aquí que él estaba, el texto dice que aquel día Jesús salió y se sentó
a las orillas del lago. La imaginación nos tiene que llevar a las orillas del mar de Galilea. Se le reúne en torno a él mucha gente, tanta que se subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba de pie a la orilla. Es una imaginación, ¿verdad? Contemplar que el predicador está en la barca y que está adentro del mar. Es muy difícil imaginar la escena porque si él está hablando ya a cierta distancia y sobre el mar, pues es difícil oírle. Por lo tanto, uno ya se va dando cuenta de que se trata de una forma de expresión para indicar que él ya está hablando en la barca. Y la barca, como ustedes lo saben, siempre ha simbolizado en los escritos del Nuevo Testamento la iglesia. Bueno, desde ahí comienza Jesús a predicar y la gente oyéndole a las orillas del mar. La primera figura que se queda uno pensando es si él, cuando estaba quizás viendo hacia los terrenos que estaban al frente del mar, observó que había un señor que estaba tirando la semilla para que luego ésta surgiera. Es una imaginación. Y él señala de que en ese tipo de sembrados, pues unas semillas cayeron al borde del camino, vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Muy bien, la escena es interesante porque aquí el sembrador tira la semilla. La semilla es de buena calidad. Siempre los sembradores, tanto en nuestras tierras, se escogen las mejores mazorcas, se escoge el frijol, las semillas de las verduras se clasifican para sembrarlas porque siempre al sembrar buena semilla se tendrá buen producto. Y esta semilla que está lanzando aquí el sembrador es de calidad. Así que la semilla tendría que dar el buen fruto, pero no va a depender de la calidad de semilla, sino de la calidad del terreno. De eso, pues que así unas semillas caen al borde del camino. Pero esto ya la explicación nos irá dando los detalles, cómo se clasifican a los oyentes de la palabra, porque así termina el texto. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, está tirando la semilla y ¿dónde va a entrar? Pues va a entrar en el oído, dice Jesús. El que tenga oídos, que abra bien el oído, porque debe entrar la semilla de la palabra de Dios. El sembrador es Cristo, está tirando su semilla, está tirando su palabra y yo la estoy escuchando. Una cosa es que yo le preste atención a él y otra cosa es que lo oiga simplemente porque tengo que oír, como cuando uno está oyendo música, cualquier cosa. No se le presta atención a todos los detalles. En cambio, cuando alguien nos está hablando directamente, es necesario prestarle atención, pues de lo contrario, la persona va a decir, pero qué falta de cortesía, no me sabe escuchar. Y esto puede suceder con Jesús, que Él nos está tirando la semilla al oído y nosotros pues no somos capaces de captar el mensaje de la palabra. Una vez ya presentado el texto bíblico, pues ahora nos tratan de explicar esta parábola. Jesús dirige la parábola del sembrador a la multitud que había reunido en torno a él y a los discípulos. Entonces, observemos muy bien que se trata de una parábola
que está lanzada a la multitud. Pensemos, es toda la iglesia, es toda la gente que está en torno a Jesucristo. Pero señala que en particular estaba enseñándose a los discípulos. Suele suceder esto porque en las parroquias tenemos gente de domingo, pero también tenemos gentes de comunidades que son los discípulos. Después de que la gente se fue, ya, la gente se ha marchado, los discípulos le preguntan a Jesús por la explicación de la parábola. Ahora, la primera pregunta es, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? En el Antiguo Testamento, particularmente Isaías, había planteado, abriré mi boca en parábolas. Jesús le responde que a ellos Dios les ha concedido conocer los misterios del reino, mientras que a la multitud solo les habla en parábolas. Al discípulo se le da a conocer el misterio del reino. Esta es la clave, conocer el misterio o comenzar a conocer el misterio. Nosotros podemos entablar diálogo con alguien, pero de forma superficial. Hablamos con una persona de forma superficial, pero no nos atrevemos a penetrar en lo profundo de su vida. Tenemos temor de hacer preguntas, de indagar sobre la vida de la persona. Y en cambio Jesús, él lo que quiere es esto, que uno sea capaz de hablar con él y de hacerse las preguntas pertinentes para profundizar sobre su persona, sobre el misterio de Dios. Y eso hay que prestarle atención. Y como él dice, a ustedes, a los discípulos, se les ha concedido el conocer los misterios del reino, mientras que en la multitud solo se les habla en parábolas. En este sentido, yo le doy gracias a Dios que se haya fijado en mí, pues para ir conociendo sus misterios. Es un regalo de Dios, su bondad, su misericordia, de que le abra a uno el entendimiento, le mueva el corazón para amar en profundidad el misterio de la persona de Cristo. No a todos, dice, se les concede entrar en este misterio. En Mateo 11:25, él daba gracias, por eso gracias, Padre, porque esto se lo has revelado a la gente sencilla. Es decir, la gente sencilla se refiere a Jesús a aquellos que no tienen una comprensión sofisticada de su persona, sino que le han prestado suma atención, de ahí que su sencillez les ha llevado a la comprensión del misterio de Dios, porque por la sencillez uno puede entrar desde lo básico y luego ir ahondando en la medida en que se va profundizando sobre este misterio. Con esta respuesta Jesús nos invita a pasar de ser multitud a formar parte de los discípulos y misioneros. Es probable que Jesús pronunciara esta parábola para responder a las objeciones de quienes no veían llegar el reino que él anunciaba. Jesús los invita a poner la mirada en la gran cosecha final, diciéndoles, ánimo, no hay que desanimarse, a pesar del fracaso aparente, es imposible frenar la llegada del reino y el resultado final será maravilloso e incalculable. Pueden ustedes observar aquí como ya está claro de que no siempre nos va a ir bien, tanto a nivel de acercamiento comunitario como pues tampoco la comprensión muchas veces, o
el que se nos va yendo la gente porque ya no le gusta, pues tantas cosas que pueden desanimar. El camino de acceso a la parábola en su lectura, que nos piden aquí, que hay que leer con atención el texto de Mateo que hemos leído, que se observen los detalles que ofrece la parábola, los personajes, tipos de terreno y la cantidad de los frutos. Relacionen las causas y los efectos de por qué las semillas dan diferentes frutos. Entonces, si respondemos a esto, los personajes que tenemos en la parábola, es Jesucristo el personaje central, quien está planteando una comparación. El personaje es el personaje central, los tipos de terreno que ha planteado, un tipo de terreno duro. Luego otro tipo de terreno que está entre piedras, es decir, tiene poca tierra buena, pero está sobre tierra. Y ustedes saben que la tierra que está sobre piedra, pues no se puede profundizar demasiado porque se encuentra con la piedra. Lo otro, las zarzas. Cuando está lleno de plantas que hacen daño al sembrado, pues no va a progresar. Y por último, el buen terreno, ¿verdad? Y cuando cae ahora la semilla, cae en esos diferentes tipos de terreno y suceden cosas diferentes. Lean con atención, dice la explicación de la parábola en Mateo 13, 18 al 23. Entonces se nos invita a hacer diríamos, la explicación de esta parábola, como la explica Jesús. Por lo tanto, si tienen a mano su Biblia, pues pueden hacer su lectura en este texto de San Mateo. Estamos en el capítulo 13 y los versículos que nos pide leer son 18 al 23. En la Biblia de Jerusalén dirá: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Primera explicación. La segunda, verso 20, el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría, pero como no tiene raíz en sí mismo, por ser inconstante, sucumbe enseguida en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra. El que fue sembrado entre los abrojos, tercer ejemplo, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza sofocan la palabra, que queda sin fruto. Por último, y el que fue sembrado en tierra buena, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce unos 100, otros 70, otros 30. Ya, hasta aquí tenemos la explicación de la parábola en esos versículos. Dice: completen la tabla siguiente de modo que puedan explicar de forma esquemática el contenido de la parábola y las relaciones entre todos los implicados. Completen la tabla. Bien. Para comprender mejor la parábola, revisen las pistas de interpretación que ofrecemos en pistas que pueden ayudar a interpretar la parábola. Entonces aquí está completar.
Entonces, leyendo el texto, vamos, el tipo de tierra, elementos que la atrofian. Los que están al borde del camino son los pájaros. Símbolo de los pájaros, es símbolo, ¿no? Relación con la palabra de Dios. Oye, pero no entiende. El agente distractor es el maligno. Frutos esperados, ninguno. ¿Ya? Nos vuelve a colocar el mismo tema ya para que nosotros leamos. Si queremos plantearlo, elementos que la atrofian. La semilla fue sembrada al borde del camino. Bueno, vamos a ver si más adelante nos... vamos a ver, pues, al borde del camino. Al borde del Padre, camino... ahí creo que es pedregoso. Sí, pero planteémoslo siempre por la cuestión del camino. Planteándolo del camino, en el cuadro que ustedes tienen en el manual es pedregoso. Pregunto. Sí, es pedregoso. Muy bien. Pero planteándolo del camino. Nos dice ahí el texto que se trata de unos pájaros. Bueno. Hay un lenguaje popular entre nosotros cuando andamos distraídos y que andas haciendo ese pajareando, es porque pues no hace nada. Oye de todo y no le parece nada y pues o anda vitrineando, ¿verdad? Ve, pero le es indiferente. La palabra de Dios, dice Jesús, puede suceder así. Que las personas anden pajareando, que anden oyendo por aquí, por allá, por todos lados. Y de eso hay mucha gente ahora. Yo me encontré en una oportunidad con un grupo de personas que habiendo terminado la Eucaristía, decían esto, ay, qué lindo estuvo la misa, decía una señora, sí, le dice, ¿qué le gustó de la homilía? Comentaban un poco. Ay, hermana, dice, yo lo quisiera invitar, dice, fíjese que no me acompaña, nos vamos a la iglesia tal. Ay, ¿cómo se le ocurre? Le dice, si estamos saliendo de misa y usted me quiere llevar a una iglesia evangélica. Es que es lo mismo, dice. Entonces yo caí en la cuenta, dijo, la gente no distingue, anda pajareando. Así como oye al pastor, oye al sacerdote, oye al musulmán, oye al Krishna, oye al de todo. Y como oye de todo, no le cala nada. Por eso los pájaros se comen, dice esta semilla. Porque en realidad no le queda nada a la persona. Por eso la consecuencia dice, oye, pero no entiende. Pues ahí está la dificultad. Muchos, incluso ahorita algunos tienen puesto el asunto pero están haciendo sus tareas, están haciendo otra cosa. Y entonces, oyen pues porque de todos modos hay que oír, ¿verdad? Pero no es que le presten la atención debida. Y por eso oyen, pero no entienden. El agente distractor dice, bueno, es el maligno, la malignidad. Frutos esperados, ninguno. Pero ahora hagamos el ejercicio con el que está en la piedra, pues, el camino, digo, la tierra pedregosa. El Evangelio nos ha dicho buscar el elemento que atrofia. Se trata de un terreno pedregoso, que por ser pedregoso, pues tiene un poco de tierra, pero que la semilla, aunque naciera, por el calor de la piedra, pues no va a poder subsistir. La relación con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué relación hay ahí?
hay un intento de oírla, pero como está entre un corazón duro y una media oída de la palabra, no le penetra. ¿Cuál es el agente distractor? El calor. ¿Qué fruto da? Ninguno, porque se muere. Entonces tenemos a personas oyentes de la palabra que puede ser que les interese en un primer momento, pero que no, como tienen la parte dura, no les penetra, ¿verdad? Y entonces la relación que tienen con la palabra es poca. Por eso el Papa Francisco nos pone en esta carta sobre la palabra de Dios, dice, mire, no sea oyente olvidadizo. Un ejemplo que ponen para celebrar el domingo es entrar con un espejo, porque en un espejo uno se mira y dice, mire, la palabra de Dios es como un espejo. Mire cómo está su rostro, mire cómo está su cuerpo. Y si te va a tratar de corregir, es porque se ha fijado lo que tiene su cuerpo, que se ve en el espejo. Pero si no, pues le da igual, ¿verdad? Y es lo que sucede con este terreno de negocio. Ahora, la cuestión entre la maleza. Siempre los elementos que atrofian en la maleza, pues van a ser las espinas. Existía en el Antiguo Testamento una cuestión muy interesante. Una vez, dice, se quedaron sin rey, dice, en una montaña. Y luego le dijeron a la higuera, ¿quieres ser nuestro rey? O la higuera, no, ¿cómo voy a dejar de dar mis frutos? Le dijeron a la viña, ¿quieres ser nuestra reina? Dijo, no. Le dijeron al ciprés, no. Le dijeron al cedro, no. Por último, no quedaba sino la zarza. Y le dijo, ¿quieres ser nuestro rey? Y la zarza dijo, si se dejan que yo ensarte mis espinas en ustedes, se van a cobijar debajo de mis espinas, acepto. Era lo último que quedaba. Pues pareciera que eso está aquí en el trasfondo del texto, en el que si uno se deja cobijar con personas que le hacen mucho daño, la palabra de Dios no va a desarrollarse. Entonces la relación con la palabra de Dios buen comienzo. Vamos de frente, Guatemala. Ay, Dios, ¿quién tendrá el todo esto abierto? Bueno, ya se calmó. Entonces, la relación con la palabra de Dios, en este caso, es que como tiene mucha gente tóxica a su alrededor, la va a estar fastidiando y no le permite oír bien la palabra, por lo tóxico que pueden ser las personas que están a su alrededor. Y por eso el distractor naturalmente va a ser también el maligno y los frutos van a ser cero. Pero la tierra buena es aquí donde el elemento humus, que es el que tenemos de fondo, entendemos que la tierra buena, la tierra abonada, abonar, ponerle los nutrientes para que la semilla desarrolle, va a significar la apertura, pues, la apertura. Yo, pues, como cristiano, abro mi pensamiento a lo que Dios me dice. Y si soy buena tierra, el humus, que tendría que ver con la humildad, saber que lo que yo poseo, yo lo he recibido de alguien. Y la vida la he recibido de Dios. Mis órganos los he recibido de Dios.
Todo cuanto soy, lo he recibido de Él. Es verdad que en la familia yo he adquirido conocimientos, he tenido la instrumental, he tenido todo lo necesario para desarrollarme en una carrera determinada. Pero eso no quita que en el fondo de la cuestión uno descubra que en realidad todo cuanto uno posee le ha venido de Dios. Por lo tanto, uno sabe lo que le ha venido de Dios, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la voluntad. ¿Por qué se ha desarrollado su vida? Porque Dios le puso ese potencial. Ahora, si en su humildad reconoce usted que Dios es su creador y que como creador le está pidiendo que reciba la semilla de la palabra y abre su entendimiento, abre su corazón, entonces la relación con la palabra de Dios será óptima. Va a captar el núcleo de la palabra. No habrán agentes distractores, sino que, al contrario, todo lo que venga a su alrededor será motivo de transformación. El creyente no es que esté, pues, en una jaula de oro, no. Al contrario, el creyente está en el mundo. Y todo el mal que le venga será motivo de purificación para encontrar en la dificultad, encontrar aquellos elementos que le van a enseñar a madurar en la vida. Tantas experiencias que tenemos que nos ayudan a madurar, de manera que los momentos en que nos encontramos en crisis es precisamente para madurar. Crisis es la oportunidad. Yo no voy a estar como una plantita bien cuidada y que nadie me va a tocar. Al contrario, el que recibe la palabra de Dios le vendrá todo este tipo de cosas encima, pero con la sabiduría divina sabrá valorar todo esto que viene, superarlo, y de esta forma van a venir los frutos. Los frutos van a venir porque, como una planta, pues una planta necesita que la cultiven bien, se le quiten los montes que le hacen daño, los animales, se requiere también que reciba el sol, que reciba el agua, y así también el creyente recibe la gracia de Dios para que dé el fruto. ¿Y dónde es donde se va a poner a prueba? Las plantas, por lo que uno ve, las plantas fuertes son aquellas que han llevado sol, que han llevado agua y que han sufrido con el aire, todo, pero dan buen fruto. Así también el cristiano va a ser oyente de la palabra. Va a tener que luchar contra viento y marea. Y ahí es donde se va a aquilatar, es ahí donde van a aparecer los frutos que van a ser la manifestación de la superación de todas aquellas crisis que le ha planteado la vida por ser oyente de la palabra. Bien, así llenaríamos pues estas casillas que nos ofrecen en el manual. Ustedes lo harán de forma lenta para ir colocando lo que sea necesario en la casilla. En la meditación, ¿verdad? Que meditar es susurrar, es balbucear, es volver a masticar, rumiar la palabra. ¿Qué te dice la parábola? Hay que aplicar el mensaje de la parábola a la vida personal. Aquí es donde esos 4 ejemplos que plantea Jesús son ejemplos que hay que saber valorar. ¿Qué tipo de tierra son? Si estoy a la orilla del camino, si estoy
con poco de tierra y piedra de fondo. Si hay demasiada maleza encima de gente tóxica que me está haciendo daño, o yo también estoy haciendo lo mismo. Y por último, si soy buena tierra, en buena hora. Por eso la parábola, o mejor dicho, la enseñanza del domingo anterior, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Y en este sentido, tal como lo plantea en el libro de Esdras, cuando los israelitas regresaron del exilio en Babilonia, estaban en la reconstrucción del templo y encontraron el libro de la ley. Lo sacaron, hicieron un ambón apropiado y pasaron leyendo el libro de día y de noche. Se iban turnando, dice, para hacer lectura, y la gente lloraba, dice, cuando oía las palabras de Dios. ¿Qué efecto tan profundo tuvo la lectura de esta palabra? ¿Qué efecto profundo ha tenido que la capacidad de audición de la gente le llenó de mucha alegría, y de la alegría lloraban de la alegría de haber encontrado la palabra? Ojalá pasara eso en nosotros, que nos alegre el hecho de que Dios nos comunique sus palabras. Dado que Jesús se dirige a sus discípulos que se encuentran decepcionados por los fracasos de su apostolado, reflexiona sobre los éxitos y fracasos del apostolado. Para actualizar y comentar, ¿con qué tipo de terreno te identificas? ¿Por qué? Eso habría que escribirlo, a tomar en el cuaderno y decir, bueno, yo me identifico por el momento, ojalá que no sea para siempre, en las clasificaciones que tiene ahí. Ahora, si es en la última, en buena hora. ¿Cuáles son los distractores más frecuentes? ¿Qué haces para superarlos? En el trabajo apostólico que realizas, ¿cuáles son los impedimentos o agentes distractores que has encontrado en las personas que ocasiona que la palabra no dé los frutos? En tu apostolado, ¿qué frutos has logrado? Meditar, continuamos con la meditación. ¿Cuál es tu reacción frente a los obstáculos y fracasos? En el apostolado, narra una experiencia actual en relación con el mensaje de la parábola. La comprensión. ¿A dónde te lleva la parábola? Establece un compromiso para hacer vida su mensaje. Y en la parte de la oración, dialoguen con Dios el mensaje de la parábola. Como eso es personal, ¿verdad? Cada uno va a hablar con Dios y dirá, Señor, tú has tirado la semilla, yo soy este tipo de terreno. ¿Cómo hacer para que dé el fruto que tú esperas de tu palabra? Elaborar una oración desde relacionada con la parábola. Pistas que pueden ayudar a interpretar la parábola. Era el material que había anunciado en el manual, ¿verdad? Siendo que estaría más adelante. El contexto. Las costumbres agrícolas en el tiempo de Jesús. Desde las imágenes sobre la agricultura, puede parecer extraño que un sembrador desperdiciara la semilla esparciéndola en lugares donde sabe de antemano que no habrá frutos. Por ejemplo, el camino. Por lo general, la manera en la que un campesino trabaja la tierra en nuestra región consiste en arar la tierra, hacerle espacio a la semilla, tirar la semilla y tapar. La parábola, en cambio, hace referencia al modo como se sembraba en Israel en aquel tiempo. El agricultor sembraba todo el terreno que tenía a su disposición, porque la tierra donde sembraba había permanecido sin cultivar la mitad del año y había sido atravesada por gente y rebaños. El agricultor esparcía la semilla,
y después de sembrar o de tirarla, pues porque no la había sembrado, después de tirar la semilla, se araba para enterrar la semilla en el suelo. Es de entenderse, ¿no? Que si se ha tirado la semilla por diferentes partes del campo, sobre el monte, lo que haya, pues la semilla iba a caer en cualquier lugar. Porque después venía el volteo, o sea, la parte del arado que ahí iba a enterrar la semilla. Por eso se entiende en el tiempo de Jesús que la gente captó de qué se trataba. Los frutos esperados. El sembrador sabía por experiencia que alguna parte del terreno daría buena cosecha. Todos sabemos, ¿verdad? Conociendo los terrenos, sabemos dónde dará, pues, buen producto y qué tipo de terrenos, pues, no dan mayor cosa. Obtener un rendimiento del 100% era algo excepcional. En general, una cosecha bastante menor era considerada muy buena. Con la parábola Jesús quiere hacer reaccionar al pueblo. Con sus parábolas Jesús quiere despertar a un pueblo dormido, abrir los ojos a un pueblo ciego, poner en movimiento a un pueblo tullido, presentando el llamado a la conversación como el imperativo de la hora presente. El mensaje que nos va a dejar el texto, Jesús alienta a los que se desaniman en el apostolado, ¿verdad? Ahora por la pandemia pues no se puede, ¿verdad? Porque estamos encerrados. Pero cuando uno ya tiene el acceso de hablar con la gente, de comunicarle el mensaje, pues en algunos el proceso pues va bonito. Van aceptando la palabra, van teniendo ciertas prácticas, pero a veces la gente se le olvida ya de seguir el camino y tira todo por la borda y ya. Dice uno, qué lástima, cuánto tiempo se le dedicó y no se logró mayor cosa. Pero eso no solo a nosotros, sino en todos los tiempos ha sucedido eso. Se puede ubicar esta parábola en el contexto del crecimiento del reino, como lo meditamos hace 8 días. La parábola del sembrador parece ir dirigida a unas personas decepcionadas al ver el fracaso de su predicación. Jesús quiere comunicarles su confianza, les anuncia la venida del reino, aclara que el fracaso no prueba nada, que la buena cosecha llegará algún día. Trabajar por el reino requiere de muchos intentos. La comunidad primitiva, al reinterpretar las parábolas, se interesa sobre todo por el terreno, es decir, por la calidad de personas que reciben la palabra. El sembrador vive de esperanza y no aguarda un resultado satisfactorio después de una serie de fracasos iniciales. Así el crecimiento del reino, el cual a pesar de sus apariencias humildes y las dificultades que encuentra, contiene una gran fuerza de crecimiento. Es un llamado a no desalentarse. A pesar del fracaso aparente, es imposible frenar la llegada del reino y el resultado final será extraordinario. Bien, si quieren seguir estudiando esto, aquí nos ponen un par de datos para ir a buscar los libros. Después de haber observado ya el sentido del texto, pues si algunos quieren compartir algo que les haya llamado la atención, este es el momento de hacerlo, para ver qué efectos tiene esta parábola de Jesús en donde nos podemos ubicar como oyentes de la palabra.
Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Buenas Yo noches, tenía, hermana. hola, padrecito. Yo ¿Verdad? tenía una duda, padre. Mm. Si alguna, en algún momento a mí me han hecho esta pregunta, si hay momentos durante la vida en que uno está en una etapa, digamos, en donde las barreras son los Y Sonia y la Mari me pedregal, y no es que, por eso te digo, y no es que uno o le sea, esté puede uno diciendo cambiar que estas patojas de estén haciendo obstáculo, bien las digamos, durante la vida, o estar muy bien y de repente regreso, o esa inestabilidad propiamente es de una disposición no estable, no en el cuarto camino, digamos, por así decirlo. No sé si me di a En entender. el cuarto terreno. Correcto. Va. Es que todo está entrelazado, porque la capacidad que tiene buena tierra es que obedece directamente la voz de Dios. No se enreda como en el primer ejemplo, que oye a muchos en el camino y como oye muchas opiniones, pues no se queda con nada, porque oye tantas opiniones que se quedan opiniones. Entonces, no toma decisiones. Y entonces se lo lleva pues el tanto hablar con la gente por las calles, por estos medios, por los otros. Uno anda metido en un montón de cosas y a veces la palabra de Dios pues ahí no da fruto, porque no está mezclado entre tanta cosa. El cuarto terreno que plantea Jesús es la capacidad, el humus, la capacidad intelectual y volitiva de la persona que sabe hacer el análisis correcto de lo que Jesús le habla, sabe tomar decisiones. Y cuando ha tomado decisiones, la problemática que le va a plantear el mundo de las 3 áreas anteriores, las va a saber superar. Los conflictos serán iluminados desde la palabra. No en el primer terreno que como oye tantos consejos, no sabe qué hacer, sino que aquí el que oye la palabra tiene claridad sobre lo que tiene y debe hacer. Por eso, la crisis es superada por la iluminación de la revelación divina. Ya vamos a oír a San José, ¿verdad? Que él recibió la palabra a través de revelaciones en sueños. Esto llama la atención porque cómo Dios va acompañando a las personas y les va revelando su voluntad. Pero eso es para que uno como buena tierra en el momento de la dificultad le saque fruto a esa dificultad. Porque no es estar pues, un cristiano no es que esté protegido en las 4 áreas, sino que al contrario, el cristiano es puesto en el mundo en medio de la dificultad. Y es ahí donde aquel que ha oído bien el evangelio, tiene sus valores bien cimentados, la crisis que venga, el problema que venga, lo va a saber superar por la iluminación de la palabra. Gracias, Padre, muy amable. Bueno, muy bien. Padre, muy buenas noches. Buenas noches. Yo justamente había, y a todos, buenas noches. Yo justamente había colocado por aquí lo que usted acaba de decir. Hay también no solamente el que uno tenga las capacidades y haya recibido los dones necesarios, sino también esa parte volitiva que usted decía de la voluntad, ¿no? La voluntad está acompañada del deseo y de esa volición, justamente, porque si uno dice que
que busca el camino, pero toda la vida encuentra algo, un distractor, como lo dice aquí en el taller que estábamos haciendo. Eso es muy fácil, encontrar excusas, viajes, trabajo, hijos, tanta cosa que lo hace a uno, a pesar de haber sido formado como una tierra extremadamente fértil, para que donde llegue la semilla, llegue, uno la llena de piedras y nunca va a llegar ahí la semilla. Pues sí, yo creo también que tiene mucho que ver con esa voluntad que uno tiene que tener de búsqueda y reconocer que, como usted comenzaba diciendo en la reunión, que todo se lo debemos a Dios, todo se lo debemos a Él. Y es poco lo que podemos nosotros devolverle poniendo atención y intentando ser esa tierra fértil para que aquí, a través de uno pueda llamar a otros a que tengan esa voluntad, a que deseen buscarlo, ¿no? Porque es muy sencillo quedarse en la comodidad de, no, pues yo soy hijo de Dios y Él me tiene que amar como yo soy. Muchas veces nos ha repetido usted, esa es mi forma de ser, yo no voy a cambiar nunca, o esto es lo que he hecho toda la vida. Y esto es realmente lo que no nos lleva a abrirnos a ese camino que nos va a llevar aquí. Entonces, yo sí creo que la tierra fértil fue puesta en nosotros y uno la semilla, aunque le entre en la oreja, ahí quedó llena de... Entre los pájaros, yo me identifiqué con la pajareada mucho y con las piedras, pero creo que sí es algo, es un texto que yo me he invitado a mí misma a completar lo que tiene aquí con todas las citas. Yo tengo la Biblia latinoamericana y hay un llamado muy fuerte sobre esta parábola que vale la pena revisar. Muchas gracias, porque en realidad solo esto daría para que estudiar como un par de meses, creo. Muy bien, muy bien. Padre. Sí, ¿qué es, Irmita? Pues yo lo que quiero compartir, no sé, pero para mí yo me identifico con los cuatro elementos que da esta tabla, que para mí entrar en las cosas de Dios fue como un proceso. Ajá. Entonces para mí primero fui como una semilla en el borde del camino, y a medida que fui, que iba ahí como que entre, ¿cómo le explicara yo? Entre medida que fui acercándome a las cosas de Dios, pues me imagino que yo también pasé por todas estas cosas, ¿verdad? Las pajareadas, como decía Rosmunda. Muchas veces problemas, donde habla de la tierra en lo pedregoso, ¿verdad? Que algunas veces tal vez escuchaba palabra de Dios, sí, pero las cosas, los problemas me hacían regresar. Yo pienso que he pasado por todas este proceso, Padre, y todavía estoy en proceso, pues, porque todavía no he sido la tierra buena que Dios ha querido conmigo, ¿verdad? Pero pienso que a medida de que el Señor como usted hablaba de los problemas o las pruebas que uno ha vivido, para mí es como el sembrador que va limpiando su tierra. Va poco a poco, le va quitando toda esa maleza que le va creciendo a la tierra, para que esa tierra un día sea una tierra buena donde se pueda sembrar. Para mí eso han significado los problemas, pues, o las pruebas que yo he tenido en mi vida, que han sido como el sembrador que ha estado limpiando poco a poco esa tierra, y que pienso que estoy todavía en ese proceso, Padre. Muy bien. Gracias a Dios va que uno se va dando cuenta. Así es. Y que puede arreglarlo. Muy bien, gracias, Irmita. Padre, ay no, yo creo que arriba en la cabeza, pero bueno, buenas noches.
Quisiera como abrir un poquito el corazón, es que estoy va a meditar un montón. Me he sentido muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, como esa decepción del fruto del apostolado. Pero ahorita pensaba, o sea, cuando se refiere a la palabra de Dios, la semilla siempre es buena. Pero me doy cuenta que también se puede recibir semilla adulterada, una semilla que no sea la verdadera semilla. Y si algo me he arrepentido, me ha dolido muchísimo, es que yo a mi vez sembré en otros una semilla que no era una semilla mala. O sea, es algo que le he pedido perdón a Dios, que he pedido, bueno, yo creyendo que era buenas semillas, pero me duele mucho, me produce mucha tristeza, ¿cómo decirle? ¿Cómo puedo quitar esa semilla que sembré? Pues porque de plano yo me creía que era la semilla correcta. Y me doy cuenta que eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo en nuestras comunidades, nuestros grupos, apostolados o como se le llamen, grupos de la iglesia y todo, que se siembra mala semilla, se siembra, para decirle más claramente, semilla que no es católica, pues. Entonces, la gente cree que está dando frutos abundantes y maravillosos, pero que no son los verdaderos frutos que el Señor quiere para su iglesia. Y entonces veo, pues he visto muchas personas y veo ahorita, tal vez en redes o en noticieros o cosas así, cómo estas personas o muchas de estas personas que han recibido esto, por ponerle un ejemplo, cómo enfrentan la pandemia. Como habían recibido mala semilla, entonces como usted dice, se prueba, ¿verdad? En la prueba de la vida se nota si la semilla está en buen terreno, ¿verdad? Si sabe enfrentar cómo las cosas. Y me doy cuenta que hay un montón de gente de iglesia con depresión, con terror, temor a la muerte, pensando que es como el castigo divino, mil cosas, pues. Y da como tristeza ver que el apostolado no ha sido bueno, pues. No sé, esto me produjo a mí pensar en este tipo de cosas. También me doy cuenta, pues, que yo en este último año, tal vez año y pico, he tenido que arrancar frutos o plantas que habían crecido en mi terreno. Entonces, darme cuenta que esos no eran sembradas por el Padre, como dice San Mateo. Es decir, he tenido que arrancar que no eran frutos, los frutos agradables, ¿verdad? Y ese trabajo es difícil también, ¿verdad? Darme cuenta, no, no es fruto del Señor, no es fruto, esto fue fruto de palabras, de engaños, de lo que sea, pues, de una doctrina no sana, ¿verdad? No es la sana doctrina de la iglesia. Entonces, no sé, eso es lo que quería compartir, como abriendo mi corazón, ¿verdad? De lo que me hizo meditar esta enseñanza. Muy bien. Pues, bueno, como usted lee, por ejemplo, el capítulo 15 de San Juan, ¿verdad? Y dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Todo sarmiento que en mí da fruto, lo poda. Y quizás estemos pasando por ese momento de poda. Se daban frutos, sí, pero ¿para qué se poda? Para que dé más frutos. Siempre a los evangelizadores se nos piden tiempos de alejamiento del trabajo
para poder revitalizarnos, para hacer una evaluación de lo que hemos hecho, de lanzarnos a nuevos proyectos. Y eso es lo que el Señor llama y limpia, como usted dice, va limpiando al sarmiento, le va cortando. Por supuesto, cuando le cortan a la vid una rama, pues le duele, pero luego pues da más hijos y entonces vienen pues más frutos. Y eso es lo que nos pasa en la vida. Nuestro Señor nos va haciendo caer en la cuenta de los equívocos de la vida, pero al mismo tiempo nos va proporcionando los elementos buenos para que demos frutos y los demos en abundancia. Así que hay que verlo por ese lado, como Dios ha tenido misericordia de uno, lo ha sacado de donde ha pasado, que parecía bueno, pero que no era del todo. Ahora el Señor va mostrando nuevos caminos. Y ese hay que estar agradecidos con Dios, pues, para luego decirnos, bueno, ahora que estoy llenando mi alforja, esto me va a servir, no sé cuándo, pero me va a servir, ¿verdad? Es como el estudiante que está estudiando y dice, bueno, primero Dios, cuando me gradúe, no sabe uno en qué momento le va a servir lo aprendido. Así estamos ahora en este tiempo de pandemia, nos estamos llenando las alforjas y cuando sea el momento, iglesia en salida para poder llevar adelante el proyecto de Dios. Gracias. Bueno. Bien. Bueno, ya tienen hambre, ¿ah? Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Padre, yo creo que en mi caso yo debo sentirme agradecida con Dios por haberme permitido conocer el buen camino, por todo lo que hemos aprendido durante este tiempo y para ir mejorando, aunque sea poquito a poquito, y que podamos ir llegando a ser en algún momento ese buen terreno donde Él quiere sembrar y que nosotros podamos ser también propagadores de su palabra en otras personas, porque realmente pues hemos tenido un caminar, pues unos más difícil que otros, pero yo creo que todos tenemos esa buena intención y vamos trabajando para poder ir aprendiendo más cada día, aceptando más lo que Dios quiere de nosotros, tratando de llegar a donde podemos. Y creo que eso es realmente de agradecerle mucho al Señor que se haya fijado en nosotros. Solamente. Muy bien, gracias. Bien, vamos a cerrar pues rezando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos dé su paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, mañana tendrán pues la primera presentación en YouTube sobre San José. Así que si pueden acceder a esa invitación, pues escuchen, vayan leyendo ahí junto conmigo esta carta. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos, que descansen. Un abrazo. Gracias, Padre. Buenas noches.